Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenido a este nuevo vídeo. Mi nombre es Camilo Andrés Naufal Salas. Soy estudiante de séptimo semestre de Ingeniería Mecatrónica de la Universidad Tecnológica de Bolívar. Y pues hoy les vengo a hablar un poco sobre el fototransistor. Vamos a hablar un poco sobre su historia, funcionamiento, las curvas. Vamos a hacer unas pequeñas simulaciones y algunas aplicaciones. Bien, entonces el ojo eléctrico. Entonces, a principios de los 50, cuando aún se hablaba de la invención del transistor, se crea el denominado ojo eléctrico. Apropiadamente, este nuevo dispositivo había sido nombrado el fototransistor. Todo el aparato pues se encuentra alojado, como vemos aquí, acá, en un cilindro diminuto tan grande como un cartucho de rifle de calibre 22. Al igual que el transistor, no tiene vacío, ni envoltura de vidrio, ni rejilla, placa o cátodo caliente. Dado que en ese entonces, pues ya se tenía una mejora del fototransistor porque se conocía desde antes como un bulbo de vacío. Por eso pues se hablaba al respecto de ello. Entonces su invención se debe al doctor John Schiff en el curso de trabajo de desarrollo en dispositivos similares a transistores en los laboratorios Bell Telephone el 30 de mayo de 1950. Y ya actualmente, como vemos en esta imagen, ha sido optimizado en tamaño y construcción por el avance en la tecnología y la microelectrónica, pero se conserva la misma forma. Y esta imagen que vemos aquí es un artículo, el artículo original publicado en los 50 por los laboratorios Bell, donde hablaba un poco sobre esa invención del fototransistor y su aplicación en la telefonía. Entonces, vamos a hablar ahora un poco sobre símbolo electrónico y formas de encapsulado comercial. Si bien vemos de este lado, se puede apreciar como la forma de un rayito. Esto me indica que por ahí está recibiendo radiación, que es la característica principal de este dispositivo. Son fotones que inciden sobre la base de dicho transistor y que pues tienen un efecto sobre él. Ya más adelante vamos a ver un poco su funcionamiento y estructura interna. De este lado tenemos el símbolo electrónico, tenemos las formas de encapsulado comercial. Tenemos tres formas. En esta primera presentación se muestra con la base en circuito abierto o base cortado, dado que la corriente de base que circula por el transistor es la que se genera por la radiación de fotones sobre ella, aquí, sobre esta superficie. Es por eso que la base se encuentra cortada. De hecho, cuando se utiliza la base del fototransistor es simplemente para controlar la sensibilidad del mismo ante dicha radiación. Hablando ya en términos de diseño. La otra presentación que se puede apreciar es en configuración tipo de Darlington. ¿Por qué se le llama así? Porque utiliza internamente dos transistores en configuración Darlington y pues se utiliza principalmente para ganancias altas y algunas otras aplicaciones. Y pues en esta última presentación lo tenemos como, bueno, con sus líneas solamente de colector y emisor. Obviamente la base estaría en circuito abierto y pues en forma de diodo, que es lo más comúnmente usado. Así pues los fototransistores se utilizan principalmente como receptores y tienen como parámetro de control la corriente de base que se encuentra en función de esta energía irradiada. También lo podemos ver en un encapsulado tipo DIPS, pero eso es más que todo para optoacopladores. Aquí les traje pues algunos fototransistores comerciales, por ejemplo el de silicio NPN BP11F, que pues tiene un rango de activación para longitudes de onda de 900 nanómetros a 950 nanómetros. El fototransistor P333C, si se dieron cuenta, este tenía la base cortada. Este de aquí me dice que el dispositivo es sensible a la radiación infrarroja. Generalmente se utilizan en el infrarrojo porque en muchas aplicaciones porque la energía, pues la luz visible es energía y proviene de muchas fuentes, entonces eso podría alterar la medida que yo estoy realizando. Y pues aquí tenemos obviamente el sensor de luz ambiente,
que es un fototransistor también. Dice aquí que es sensible a la luz visible, se parece mucho a los humanos y tiene un pico de sensibilidad a los 570 nanómetros, es decir, que es mucho más sensible ante esta longitud de onda que a otras que se puedan presentar. Vamos a hablar entonces un poco sobre los principios físicos de funcionamiento. Entonces, como podemos ver en esta imagen, el fototransistor es similar a un transistor bipolar, con la diferencia que la zona de base está aquí. Presenta una gran superficie expuesta a la radiación, como vemos. Y se opera generalmente con la base en circuito abierto. El dispositivo pues se polariza de forma tal que el potencial de colector sea más positivo que el del emisor y la base se deja en circuito abierto. De esta forma, la juntura emisor-base, aquí PN, se polarizará directamente, mientras que la juntura base-colector se polarizará inversamente, ya que el potencial de la base quedará flotando en un valor intermedio entre los potenciales de colector y de emisor. En esta pues vamos a ver ya un poco sobre las bandas de energía y lo que sucede ya internamente con la radiación. Entonces, al incidir radiación, como dice aquí, en la base se generan pares electrón-hueco. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Vamos a recordar un poco la electrónica 1 o electrónica analógica cuando hablábamos de los semiconductores. Decíamos entonces que el hecho de que un electrón abandone el sitio que le corresponde dentro de la estructura cristalina y salte a la banda de conducción significa que deja un vacío, un espacio vacante en la banda de valencia. Ese vacío recibe el nombre de hueco y se va a comportar como si tuviera una carga positiva. ¿Ya? Entonces, aquí cuando irradia esa energía, se genera un exceso de carga y estos electrones que están aquí saltan hacia el colector dejando unos huecos, ahí donde se genera ese par electrón hueco. Y pues nuevamente también saltarían acá y van generando huecos que van siendo llenados por la radiación incidente. Ahora bien, explicando esta parte de aquí, como la base es tipo P, los electrones serán portadores minoritarios. ¿Qué quiere decir esto? Recordemos nuevamente electrónica 1, que se encuentran en menor proporción que los huecos y pues se difundirán hacia la juntura de colector ayudados por el campo eléctrico. Entonces, los huecos fotogenerados, esto que se genera aquí cuando los electrones saltan acá, en la región de base, pues forman un exceso de carga que hace que una corriente de electrones sea inyectada por la juntura de emisor base. Esta corriente adicional circulará por la base y se sumará a la de electrones generados por la radiación. Entonces el efecto de la inyección de la energía luminosa sería equivalente, el efecto de esta radiación sería equivalente a la inyección de corriente de base de un transistor común. Si veíamos un transistor común, nosotros inyectamos corriente en su base, mientras que aquí esa corriente es inducida por la energía radiada, por los fotones que van llegando aquí. Entonces podemos ir deduciendo de que la corriente de base está en función de los fotones que inciden sobre ella, sobre la base. Entonces, en la figura esta que vemos aquí, pues representa un esquema circuital del fototransistor donde el diodo, este diodo D, representa la juntura base emisora irradiada. Sin la radiación presente, es decir, sin que incidiera radiación aquí, y con el emisor en circuito abierto, entonces en el colector se establece una corriente de saturación muy pequeña dado el efecto térmico. El efecto térmico es pues por la temperatura a la que se encuentra el transistor. En configuración de emisor común y con la base en circuito abierto, entonces la corriente será como la vemos aquí. La corriente de base por 1 más la ganancia de corriente. Como esto es mucho mayor que 1, entonces se puede aproximar así. A esto se le denomina corriente oscura. Pero recordemos que la corriente I sub P, que esta que se ve aquí, será función de la eficiencia cuántica y de la cantidad de fotones incidentes, ¿ya? Y esa corriente I sub P es la misma corriente que llega a la base. Entonces, nosotros podemos aproximar la corriente de colector como la ganancia de corriente por la corriente inducida en la base. Ahora bien, aquí vemos algunas curvas características
esta sería la corriente oscura en función de la temperatura. Vemos que la temperatura ambiente es muy pequeña, pero sí existe con un voltaje de colector emisor de 20. Y en este lado pues tenemos los parámetros de salida, corriente de colector en función de voltaje de colector emisor. Y tenemos aquí diferentes curvas que son para diferentes magnitudes de la energía irradiada sobre la base, que se da en milivatios sobre centímetros cuadrados. Y pues como si fuera poco, tenemos que analizar también la respuesta espectral. En este caso, la de un fototransistor P3331310. Y pues esta curva de respuesta espectral indica la habilidad del dispositivo para responder a diferentes longitudes de onda. Entonces, como se puede apreciar, el pico de respuesta se encuentra para una longitud de onda de aproximadamente 1000 nanómetros, que es un micrómetro. Y por eso les traje esta imagen del espectro electromagnético para indicar de que esta longitud de onda representa o está en el rango del infrarrojo. Entonces este transistor trabaja en el infrarrojo, trabaja mejor ahí y es más sensible para una longitud de onda de aproximadamente un micrómetro. Entonces vamos a ver un poco una simulación que yo les había traído aquí. La hice en Multisim. Vamos a probar primero que realmente funcione. Miren, nosotros cerramos el circuito, podemos ver que irradia este diodo LED, este diodo emisor de luz irradia energía y llega a la base del fototransistor, haciendo que también pues circule corriente por el colector. Así vamos ahora a analizar este es el mismo, sino que le quité el switch, sus curvas. Bien, bueno, no sé, aquí vamos a ver. Bueno, se puede realizar de este mismo. Ok, ahora sí. Entonces, como podemos ver, aquí se encuentran las curvas. Ahí están las curvas. La corriente de colector, en función del voltaje de colector emisor. Este transistor que yo tengo aquí, fototransistor, tiene un beta de 100. Lo había visto en las especificaciones en Multisim. Y cada una de estas curvas, como habíamos dicho, representa esa corriente de base. Pero recordemos que esa corriente de base está en función de la energía irradiada, ya que se da en milivatios por centímetro cuadrado. Entonces es muy bueno para comprobar realmente las curvas características y el funcionamiento de este fototransistor. Es un fototransistor de uso común. Y regresando un poco nuevamente a las diapositivas, pues finalmente nos quedan algunas aplicaciones. Tenemos aquí una compuerta de alto aislamiento que se utilizan 3 fototransistores y 3 diodos emisores de luz. Y se dice que es de alto aislamiento porque el circuito de entrada pues está aislado o la señal de entrada está totalmente aislada circuitalmente con la señal de salida. Por eso es una compuerta de alto aislamiento. En el caso de la medición de absorbancia, entonces, ¿qué significa esto? En espectrofotometría, la absorbancia es la razón entre la intensidad de luz transmitida y la intensidad de luz incidente. Entonces, la medida de absorbancia se usa con frecuencia en química analítica y en bioquímica, ya que la absorbancia es proporcional al camino óptico de la muestra y la concentración de la sustancia de esta. Entonces se utiliza para analizar muestras. Aquí pues incide un diodo emisor sobre esta muestra y pues dispersa la energía y llega a una energía específica al fototransistor y pues ahí se realizan las diferentes mediciones que se quieren realizar y los análisis. Y pues también como detector de objetos. Este es un fototransistor PT331C receptor, en donde cuando se está recibiendo aquí la energía irradiada puede ser un diodo, también en el rango del infrarrojo puede ser. Entonces cuando se pasa el objeto, pues ya no transmite, no llega a esa longitud de onda y pues ahí se puede detectar. Y pues eso era todo lo que les quería traer, amigos. Muchas gracias. Si te gustó este video, dale like y suscríbete.